En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. 4 evangelistas se encargaron de darle sentido y esperanza al siglo XX, que empezó de muy malas formas. 4 evangelistas a quienes, desde Totus Podcast, les rendimos el debido culto y agradecemos su legado. Un legado producto de la historia de amor más bella jamás contada. Oremos pues, hoy y siempre, por San Juan, San Pablo, San Jorge y San Ricardo. En efecto, Antonio, si buscamos algún hecho influyente a nivel cultural en el siglo XX, este fue sin duda el surgimiento de los Beatles. Su historia y ese legado al que estamos tan agradecidos motivó a artistas de distintas disciplinas que reconocen la huella del grupo de Liverpool en el desarrollo de sus carreras. Nadie osa cuestionar este hecho. Pero dime, José, ¿qué opinas de los bajos de San Pablo McCartney? Que son gloria bendita desde el Love Me Too. El año anterior a la grabación de este programa de Totus Podcast alcanzó cierta relevancia la noticia del hallazgo del primer bajo que se compró Paul McCartney, un Hofner 500/1 que hemos podido escuchar en el Love Me Do de la introducción, un bajo con forma de violín que forma parte de la imagen icónica de los Beatles. Paul se compró ese bajo en 1961 en una tienda de instrumentos de Hamburgo y se lo robaron en Londres allá por 1969. Casi 55 años tardaron en encontrarlo y en devolverlo a su legítimo dueño. Se da la curiosidad de que algunos meses antes del anuncio del hallazgo y de la nota de agradecimiento de McCartney, los Beatlemaníacos más avispados sabían que Paul ya lo tenía en su poder. Eso sí que me lo tienes que contar. ¿Cómo lo supieron? En el videoclip de Now and Then, la calificada como última canción de los Beatles, hay una escena de Paul tocando y de fondo se ve perfectamente el famoso bajo. Uno de esos Beatlemaníacos avispados es nuestro invitado de hoy, Pablo Ruiz Ocaña, a quien ya tuvimos el honor de entrevistar para que nos contara los entresijos de la guitarra eléctrica. De hecho, fue él quien en su día me dio el chivatazo del famoso bajo de McCartney. Hola Pablo, con Totus Podcast. Muchas gracias, Antonio, José. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Gracias por estar de nuevo aquí para hablar de los bajos de McCartney. En la introducción hemos mencionado ese primer bajo eléctrico que se compró Paul y que luego utilizó en su carrera con los Beatles. ¿Qué tipo de bajo usaba antes y qué le llevó a elegir ese modelo? ¿La forma de violín, quizás? Bueno, José, hay que decir que Paul originalmente era guitarrista. Su paso hacia el bajo fue circunstancial y motivado por la ausencia de Stuart Sutcliffe, que era amigo de John Lennon de la Escuela de Arte y que cuando consiguió vender un cuadro bastante bien cotizado, pues por supuesto su amigo John le convenció de que la mejor manera de invertir ese dinero era en un bajo Hofner President que apenas sabía tocar. Entonces los Beatles, que casi nunca tenían batería y desde luego no tenían bajista, pues vieron la oportunidad perfecta. Cuando él se dio cuenta que la música no era realmente su futuro, decidió volver a la pintura a tiempo completo y entonces Paul se quedó su bajo. Pero claro, era un bajo de diestros tocado por un zurdo, con el cutaway en el lado contrario. Entonces él decidió en Alemania, en uno de sus viajes a Hamburgo, decidió encargar un bajo Hofner violín, que ya lo hacían allí con la forma de violín, el 501, pero es de los primeros bajos violín para zurdos. Claro, hacer el cambio era muy fácil porque realmente el cuerpo es simétrico. Y entonces ese bajo violín pues pasaría a ser, sin ninguna duda, una imagen icónica de los Beatles. ¿Influyó su estilo de tocar el bajo con la evolución del sonido de Beatles a lo largo de los años? ¿O de esa evolución fueron más culpables los ingenieros de sonido? Bueno, cuando uno analiza la forma de tocar el bajo y el sonido del bajo de McCartney, a lo largo de los Beatles sobre todo, pues se da cuenta que en los primeros momentos él era un bajista principalmente de notas clave, por así decirlo, apoyando la tónica principalmente y haciendo algunos contrapuntos, pero realmente es un bajo que pasa desapercibido, podríamos decir. Es un sonido de bajo estándar y además los discos ingleses se cortaban de una cierta manera diferente a la forma de cortar el vinilo que tenían los norteamericanos y hacía que el bajo tuviera menos presencia. Según va avanzando la carrera de los Beatles, Paul va ganando un estilo de tocar el bajo más melódico y a la vez la incorporación al equipo técnico de figuras como Jeff Emerick consiguen que el bajo cada vez tenga un lugar en el sonido con
pues, un lugar más presente. Hay que decir que aunque estemos hablando mucho del bajo violín como bajo icónico de Paul, el señor Rickenbacker en Estados Unidos le regala un bajo a Paul. Es un bajo peculiar porque el mástil es de diestro y de hecho incluso la pala es de diestro. Y no se dieron cuenta y la cejuela también era de diestro y tuvieron que ajustarla mucho más adelante. Entonces ese bajo, que era un bajo con mucho más cuerpo que el bajo Hofner, ya en canciones de Rubber Soul y en canciones sobre todo como Paperback Writer, comienza a tener ya un sonido más directo y más presente en la mezcla, llegando a su culmen, pues, por ejemplo, en el álbum blanco, en canciones como Dear Prudence, en canciones como Back in the USSR, Glass Onion, en Cry Baby Cry, que son canciones que el sonido de bajo es casi, diría yo, predominante con respecto a la guitarra y que le da a la canción pues una distinción especial. Es que Paul McCartney es un auténtico genio. ¿Cómo fue, según tú, la evolución del equipamiento de los bajos que usó desde aquellos primeros días con los Beatles hasta que se separaron? Bueno, como ya hemos dicho, al principio Paul pues, tenía el bajo violín y luego tuvo Rickenbacker y es muy interesante porque hubo un momento en su carrera que a los Beatles siempre se les asoció mucho con los amplificadores Vox y en el año 67-68 Fender hizo una campaña de promoción regalando material a los Beatles. Le regaló diferentes amplificadores, Twin Reverbs, un teclado Fender Rhodes, PA de transistores y también un Fender Jazz Bass. Y ese bajo, sin duda, todo instrumento, para el que toca algún instrumento, sabe que la forma de interpretar e incluso lo que interpreta está muy condicionado o muy influido por el propio instrumento. Esa es la justificación que todos tenemos para comprarnos más guitarras y para buscar nuevos instrumentos. Y el Jazz Bass es un bajo muy peculiar y que está muy presente en el sonido del álbum blanco. Luego, cuando los Beatles tocan en la azotea, cuando los Beatles están grabando el documental Get Back, posteriormente llamado Let It Be, en el cual tenían muy claro que al final iba a haber un concierto, Paul no es casual que desde el primer momento utilizara el bajo violín, porque él sabía que es un bajo ligero, pesa muy poco, que los bajos suelen ser instrumentos pesados que hacen que la interpretación en directo pueda ser agotadora. Y entonces Paul toca el bajo violín y si cualquiera que le interese puede ver el concierto de la azotea, ve que el estilo de Paul tocando el bajo es un estilo melódico, rápido, saltarín, propio de un bajista que cuando toca un bajo ligero pues toca ligero. O sea que el equipamiento de los Beatles a lo largo de su carrera en cuanto al bajo es variado, influye directamente no solo en el sonido sino en la interpretación y además, en mi opinión, está cuidadosamente escogido para que en cada momento se disponga del instrumento más apropiado para el contexto y para la canción. Después de los Beatles, Paul creó otro grupo llamado Wings. ¿Hay diferencia en el estilo de tocar el bajo de McCartney durante esa etapa? Bueno, durante los Wings, al igual que creo que el culmen de la carrera de Paul McCartney como bajista está en el álbum blanco, como ya hemos dicho, a la hora de líneas muy melódicas, muy originales. Solamente hay que escuchar el single Hey Bulldog o en el disco Abbey Road Something. Con los Wings, quizá en el estudio ya no tuviera Paul ese papel tan innovador, porque hay que pensar que, en mi opinión, las mejores líneas de Paul de bajo con los Beatles son en canciones de John o de George. Era su manera de, en canciones que no eran suyas, poner su sello y decir, oye, que yo sigo aquí. Entonces, quizá con Wings, donde su papel era, pues, total, como compositor, vocalista, arreglista, productor, el bajo creo que en el estudio deja de ser tan llamativo, pero el Paul intérprete, porque él es un animal de directo, y con los Wings hicieron casi... No sé cuántas giras hicieron, pero creo que sí hicieron casi 6 o 7 giras importantes. Y en directo, Paul McCartney es un bajista increíble. Toca el Rickenbacker
en directo con los Wings prácticamente en el 90% de los conciertos que tocan. Y como hemos dicho antes, un bajo pesado, pero Paul McCartney está en su cenit como intérprete en directo en esa época. Y sus líneas de bajo son totalmente vivaces, dinámicas y coincidiendo con la época donde Paul mejor canta, sin duda, de toda su carrera. ¿Para ti hay algún bajo que McCartney utilizó en su carrera en solitario que consideres especialmente significativo? Bueno, en su carrera en solitario, él utiliza diferentes bajos. Sin duda el Rickenbacker es el que los fans de McCartney más echamos de menos, porque debería seguir sacándolo, porque es una maravilla ese bajo, y lo tiene desde el 64, o sea, casi igual que el bajo violín que utiliza, que lo tiene desde el 63. Lo que pasa es que ese bajo le quitó la pintura, lo decapó, afiló un poco la madera, le hizo muchas cosas. Pero luego ha tenido otros bajos, como un bajo Yamaha, que utiliza en la época final de los Wings. También Linda le regaló un bajo Wall, un bajo de 5 cuerdas, al final de los 80, que lo utiliza en la gira de Flowers in the Dirt y que utilizó en la grabación de Free as a Bird. Y no olvidemos también que el contrabajo de Bill Black, que era el contrabajista de Elvis Presley, también fue un regalo de Linda. Linda es una buena mujer, le regaló también una Gibson Les Paul del año 60. Sabía qué regalar. Entonces, a lo largo de su carrera en solitario, Paul ha tenido diferentes bajos en el estudio, bajos de muy buen sonido. Pero ya él en directo se ha basado únicamente en el bajo violín. Y creo que en directo debería sacar otros bajos, porque a él le influye la forma de tocar. Y con el bajo y violín es más recatado que con otros bajos. Me pica la curiosidad, así que voy a rascármela. ¿Paul McCartney ha mencionado alguna vez si le influyó o le inspiró el estilo de otros bajistas? Porque alguna influencia tendría, ¿no? Bueno, él siempre ha hablado de James Jameson, que es un bajista importante en los años 60. Solo hay que escuchar Ain't No Mountain High Enough y discos de Motown para ver que el estilo melódico que él desempeña, por ejemplo, en canciones como Lucy in the Sky with Diamonds, viene de esa influencia. Pero Paul es un bajista muy sui generis. Yo creo que él ha sido el principal influyente en la historia de los bajistas, más que al revés. Yo no aprecio en él tanto la influencia de otros bajistas como la influencia en él de otros bajistas. Para un bajista creo que es importante la labor del que toca la batería. Si no es así me corriges, Pablo? Porque me atrevo a asegurar que para McCartney la interacción con los bateristas como Ringo Starr era algo importante. ¿Esto es así? Sí, sin duda. El papel de Paul y Ringo es fundamental como base rítmica de los Beatles. Y eso puede verse en los primeros 4 discos de los Beatles, prácticamente hasta Rubber Soul y hasta Revolver. A partir de Sgt. Pepper él empieza a grabar el bajo de manera separada, pero hasta entonces hay que entender que los Beatles, la primera base rítmica de la canción mientras se graba, la hacen en directo. Y entonces la conjunción de bajista y batería es fundamental. Todos sabemos que el bajo con quien se habla principalmente es con la batería. Entonces es algo bastante llamativo que a partir de ese momento Paul grabase los bajos de manera independiente, porque se fiaba mucho del criterio de Ringo a la hora de establecer por sí mismo cómo iba a ser la batería, y luego él adaptaba muy bien su línea melódica a la batería que Ringo había diseñado, por así decirlo, en primer lugar. Y luego McCartney como bajista tiene cosas muy de demostrar su papel de poder dentro de la banda. Por ejemplo, entrando de manera descompasada a veces con respecto a Ringo y dejando alguna línea de bombo al aire sin nota. O sea que a McCartney le ha gustado ser bajista y le ha gustado que el bajo se escuchase. A ver, ¿cuáles son para ti las líneas de bajo más icónicas de McCartney? Pues las líneas de bajo más icónicas de McCartney, una es Something, sin duda. No me imagino la canción Something con otro bajo. Y es un bajo complejo que va danzando y que va deslizándose muy a su libre albedrío con respecto a la línea melódica de la voz o incluso de las cuerdas, y sin embargo conjunta perfectamente con la canción. Es una obra maestra de un bajista libre que, a pesar de que se le podría criticar demasiadas notas, pero cada nota tiene su sentido. Something es una línea melódica muy buena de Paul.
Para mí Dear Prudence también. Y en solitario, Silly Love Songs, del año 76, que ganó el Grammy a Mejor Canción del Año ese año. Es también otra muestra de ese Paul melódico donde una canción de 4 acordes podría pasar desapercibida, él introduce una línea de bajo que le da personalidad absoluta a la grabación. Ya que te sabes la vida de McCartney mejor que el propio McCartney, coméntanos alguna anécdota divertida que se te venga a la mente sobre él. No sé, a mí me gusta mucho una historia de Paul que llevó a su niño a su casa de cuando era pequeño en Liverpool, al número 20 de Forthing Road, que actualmente es propiedad de Patrimonio Nacional. Y entonces, pues siempre ha habido un peregrinar de personas hacia allí, ¿no? Allí vivía Paul, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces él va en su coche con su hijo y le decía desde el coche: sí, mira, esa era mi habitación, esa era mi ventana, por ese canalón yo bajaba, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces un señor que pasaba por allí le dice: sí, ahí vivía él, sí. Entonces es bastante curioso. Y luego también me gusta mucho cuando una vez llegaron sus hijos del colegio y le dijeron: papá, ¿tú eres Paul McCartney? Y ya para terminar, ¿qué legado deja McCartney como bajista en la historia de la música? Pues McCartney como bajista deja el legado de una presencia en un grupo donde el bajista es igual que los guitarristas. Hasta entonces el contrabajista estaba detrás, nunca tenía el papel principal en una orquesta o en un grupo. De hecho, hay canciones que dicen al bajista que toca porque es amigo. Nadie parece haber querido ser bajista. Y sin embargo, Paul es el primer bajista que es un auténtico frontman. Cuando tú lo ves tocando Long Tall Sally, por ejemplo, o I'm Down, no hace falta que tenga una guitarra distorsionada, no hace falta que haga un solo. Le ves tocando el bajo, cantando. Entonces yo creo que eso dignifica y engrandece la importancia de la figura del bajista en un grupo. No despreciemos al bajo. Por segunda vez quedamos encantados con la participación de Pablo Ruiz Ocaña. Te agradecemos nuevamente que te hayas acordado de Totus Podcast. Muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis escuchando este podcast tanto como he disfrutado yo con vosotros. Ya se nos ocurrirá algún tema para volver a contar contigo. Y a ti, sí a ti, oyente, si te ha gustado este programa y no has escuchado el programa sobre la guitarra eléctrica, te instamos a que busques a Totus Podcast en las principales plataformas de audio. ¡Ánimo! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.